Bueno, Barili. Hemos puesto esta música, nos ha puesto Maite, que es perfecta para... Bueno, buenos días y feliz año. Hola, hola, Ya felicísimo sabíamos año. Bueno, y muy feliz para Carmen Posadas. Claro, que la tenemos que está igual que el año pasado y el anterior y el anterior. Sí, y el anterior. cada vez cuesta más, pero bueno, se intenta. Pero trabajando. No, se consigue. O sea, a la vista está, ¿no? Sí. Y además, pues aquí presenta nuevo libro que lleva ya un tiempecito en las librerías. Se trata de Licencia para espiar. Está editado por Espasa. Y bueno, pues en este libro vamos a encontrar una serie de semblanzas sobre grandes mujeres en la historia universal que fueron espías de alguna manera, de muchas maneras. Porque tú dices en tu prólogo, Carmen, que a ti lo que te ha gustado siempre mucho como escritora, y eso es verdad, ¿no? Que todos los escritores lo son o lo somos un poco, pues mirar a través de la mirilla y ver qué pasa y qué hacemos con ese material. Y ya para terminar, te quiero preguntar, que esto sé que a Federico, a Isabel y a todos les va a encantar, que este libro tiene un germen que tiene que ver con tu juventud, porque tú eres hija de diplomáticos y acabaste viviendo en Moscú, en una casa que estaba llena de micrófonos porque os espiaban. Y eso es un poco como la vida de los otros, ¿no? O sea, es muy interesante. Hace poco hicieron unas obras en un gran hotel que hay en Madrid, que era tradicionalmente de espías. Sí. Y entonces siempre se decía... ¿Cuál era, Federico? Pues está en la... donde el Pirulí, en la calle esta, el Intercontinental, el Hotel Intercontinental, el gigante, que ahora le han cambiado en O'Donnell. Eso es O'Donnell. O'Donnell, no me acuerdo cuál es la esquina, al lado del Palacio de los Deportes. Bueno, entonces empezaron a cambiar pues el estucado y tal. Bueno, empezaron a caer micrófonos, cables y tal, bueno, es que, de hecho, que ya no sabían de cuándo eran. Es un hotel tipo comunista, tiene esa cosa así como de estructura y como hotel comunista soviética. Estaba cableado habitación a habitación. Entonces a veces te salían unos ojitos que eran cámaras que ya no grababan hacía años, a veces eran grabaciones de grabadoras ya muertas y a veces simplemente en agujeritos que llevaban a otros sitios ya cegados. Pero bueno, que era una cosa que no sabían qué hacer, si convertirlo en museo o seguir con la obra. Al final decidieron seguir con la obra. Me imagino, Carmen, ¿no? escribe vivir en la Unión Soviética en los años 70 era como formar parte de una película de espías, pero no de James Bond, sino de Anacleto, agente secreto, porque todo funcionaba fatal. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, estoy hablando de los años 70, es la época soviética dura, Brezhnev en el poder, y entonces a mi padre lo destinan a Moscú. Mi madre casi le da un ataque porque ella estaba en Madrid y encantada, y la idea de ir a la Unión Soviética le parecía un horror. Entonces nosotros llegamos en el mes de agosto y yo me casaba en octubre. Y entonces la casa era una ruina y mi madre quería que vinieran operarios a arreglar, pero aquello estaba todo centralizado a través de un organismo que se llama el UPDK. Entonces mi madre llamaba al UPDK, no venía nadie. Entonces la secretaria dijo: mire señora, esto solo se puede arreglar hablando en el comedor. Y mi madre dijo: bueno, pero no, usted habla en el comedor y cuente su problema. Entonces mi madre se sienta en el comedor y dice: no, yo que admiro tanto este país, que ha puesto el hombre en el espacio, pero mi hija se casa dentro de 2 meses y no consigo que venga ni un carpintero, ni un fontanero, ni un pintor. Al día siguiente estaban todos allí y tú te preguntas cómo se había producido este milagro, porque los micrófonos del comedor eran los más verdad, sensibles. Los nuevos. Exacto. Sí. Esto tenía sus ventajas, ¿no? Como podéis observar, pero también tenía sus inconvenientes, porque como todo funcionaba muy mal, de vez en cuando se invertían los micrófonos y oíamos nosotros a los espías. Entonces estaba durmiendo a las 4 de la mañana y de repente veías una música trepidante, porque los rusos son muy melómanos, ¿no? Y se ponían claro, los espías se aburrían tanto que se ponía música, o veían un partido de baloncesto, o se peleaban, entonces había que golpear la pared y decir: por favor, cállense, que queremos dormir. Espías, hombre, bueno. Estamos durmiendo. Bueno, y de esa experiencia y de otras muchas, me imagino, y de muchas lecturas, Carmen,
aparece la necesidad de escribir este libro, ¿no? Sí, porque claro, en Rusia al final acababas conociendo muchísimos espías. De hecho, todos los que trabajaban en casa eran espías. Sabías que la cocinera te espiaba, que el que traía el café con leche por la mañana te espiaba. Y después había, los rusos verdaderamente tenían la manía del espionaje, ya llevado al paroxismo, porque una de las obsesiones que tenían era divorciar a los embajadores, ¿no? Para colocarle una amante. o uno que Exacto. fuera agente, claro. Exacto. Sí. Y entonces las tácticas eran tronchantes. Ellos sabían que mi madre era muy impresionable y creía en los espíritus. Entonces el sistema que utilizaban con mi madre fue el siguiente. Primero nos contaron que la casa estaba embrujada porque había pertenecido a un rico comerciante moscovita que había asesinado a su mujer, la había descuartizado y le había quemado la chimenea. Y tú mirabas la chimenea y te lo creías, porque era enorme, o sea, cabías de pie dentro, ¿no? Sí. Bueno, entonces primero te contaban esta historia atroz. Y después, un día que papá estaba de viaje, de repente mi madre empieza a oír unas voces lastimeras. No, La muerta. no lo hagas, Sasha, perdóname, no lo hagas, no lo hagas. Mi madre estaba a punto ya de tomarse un avión para irse cuando reflexionó y dijo, vamos a ver, estos espíritus hablan en español, esto es un poco raro, ¿no? Sí, sí. Estos rusos que una vez muertos cambian de idioma. Sí. Un poco sospechoso. Pero bueno, con mi madre no funcionó, pero tú veías que había muchos embajadores y diplomáticos que se divorciaban. Primero estaban tristísimos, pero enseguida los veías por los salones con una rubia Irina o Tatiana. Imponente. O yo qué sé, o Daria, que siempre decía que era bailarina del Bolshoi, pero eran... Siempre, todas del Bolshoi, además. Sí, eran espías. Claro. Eran las famosas gorriones, los gorriones, ¿no? Que Sí. se Hace poco se hizo una película un poquito tal, pero que estaba basado en la realidad. Es que eran así los gorriones. Yo, al ver el libro, me planteo una cuestión y no sé cómo la has resuelto. Hay dos caras del espionaje. Digamos, el histórico, en el que, pues no sé, está por patriotismo, se espía, y una mujer hermosa puede llegar a ser, pues no sé, Judith, y llegar al lecho de Holofernes y cortarle el cabezón y hacer un servicio al pueblo de Israel. Pero luego hay otra cosa que es, digamos, el espía moderno, el espía profesional, profesionalizado, más que de la Primera Guerra Mundial, desde la Segunda y en la Guerra Fría, pero sobre todo ya desde Lenin, que es que yo creo que hace falta algo en tu interior, en tu psicología, para ser espía. Tienes que tener una voluntad de traición y un juego casi sadomasoquista con el peligro, porque si no, por ejemplo, el círculo de Cambridge no lo entiendes. Es decir, tiene que haber en la estructura psicológica del espía algo que les lleva a traicionar. Porque es que si no, no lo podrían hacer. Claro, bueno, tú estás hablando del quinteto de Cambridge y, por Sí. ejemplo, a mí es que me fascina esa historia, me parece extraordinaria porque son 5 personajes de la clase alta inglesa, sí. bueno, y que ellos empiezan siendo ¿cómo se llama? Altruistas y lo hacen por una convicción, Sí. ¿no? O sea, había un famoso señor que ahora se me olvida que los fichaba, un soviético, ¿no? Que los fichaba y los convertía en espías. Bueno, el Y- último es Orlov, que está en la Guerra Civil Española, el último que ahorma los que ya se habían pasado de ser jóvenes pacifistas y antibelicistas a agentes de la Unión Soviética, por eso el comunismo acabaría con las guerras. Claro, esa era la teoría. Esa es la teoría. Esa es la teoría, pero exacto. Y pero- funcionaba al principio, sí, bueno, porque y eran funcionaba, altruistas y lo con hacían de esto- corazón. Y funcionó. Claro, Y sí. funcionó. Pero lo que pasa es que luego todo el mundo se vuelve muy cínico y ya es capaz de cualquier cosa. Y entonces yo creo que el proceso siempre es el mismo, menos en el caso de las espías españolas de la Unión Soviética. Sí. Por el caso de África de las Heras o de Caridad Mercader, por ejemplo, ellas jamás renunciaron a lo que ellos pensaban que era su ideal, Sí, que sí. luego el ideal se les había venido abajo, ¿no? Porque Caridad Mercader, hay que decir que Caridad Mercader es la madre de Sí, Ramón sí. Mercader, que yo siempre pienso que si Shakespeare lo hubiera conocido, hubiera escrito algo todavía más asombroso que lo que escribió sobre Lady Macbeth, porque esta mujer Era el es mal. un personaje El monstruoso. libro que escribe su otro hijo, Luis. Luis, que es tremendo, porque además
Bueno, Ramón Mercader era el más guapo de Barcelona. Y Caridad Mercader no era fea de joven, pero luego se volvió un bicho. Bueno, pero un bicho vivía al lado era la íntima de la pasionaria, otra pájara de cuidado. Pero esta tenía, porque le explota una bomba en la Guerra Civil Española, que se le lleva medio cuerpo y tal, y hay una foto en ese libro en que aparece Caridad Mercader en México, desfilando con los sindicatos comunistas de México, que luego le sirven a Ramón Mercader al final para llegar a clavarle el piolet en la cabeza a Trotsky. Está muy delgada porque en la bomba le ha volado pues medio costillar, pero y tiene unos ojos. Da terror. Terror, o sea, tú la ves, no hace falta que te mate, o sea, te mueres de miedo. Y además a Ramón Mercader lo matan con un polonio, que lo cuenta el hermano en Cuba, y está enterrado en el cementerio de héroes de la Unión Soviética, al lado de Kim Philby. Sí, y con otro nombre. Que era el que tenía exactamente. Jackson. Pero qué impresionante, porque lo que dices es verdad, y África es igual, ¿eh? Es decir, son fanáticas que además ya se han quedado, yo creo que en el crimen. Porque es un crimen valetudinario. Sí. Primero, explica todo lo que hagan. En el fondo justifica cualquier cosa. Tropelía monstruosa. Sí. Traicionar a maridos, a padres, a hijos, a su país, a lo que sea. Y yo creo que el mérito que tenía es que les daba una carta blanca moral para hacer lo que fuera. Es una cosa... Sí. Bueno, de hecho en este libro vemos que hay tantas maneras diferentes de espiar, porque haces realmente un recorrido histórico y cada cosa tiene su particularidad. Quiero decir que el fin es el mismo, enterarte de lo que no tienes acceso, pero, por ejemplo, a mí me ha impresionado mucho la historia de las envenenadoras, lo diré, ¿no? Las cañas. Las visnacañas. Sí. Bueno, tengo que decir que cuando yo empecé a escribir el libro, lo primero que hice fue hablar con dos personas que trabajan en el CSIC y le dije, bueno, quiero que me deis libros serios sobre el mundo del espionaje, porque claro, alrededor del mundo del espionaje se ha escrito mucho, pero hay mucha fantasía, ¿no? Entonces, bueno, me dieron varios libros, sobre todo escritos por ingleses, que ya sabes que los ingleses esos son muy rigurosos, tochos así de gordos, aburridísimos, y digo, pero ¿cómo se puede escribir algo tan aburrido sobre un tema tan apasionante? La última directora del MI5, MI6, porque ya no hay mucha diferencia, escribió 2 novelas. Sí, bueno, que al final la echaron. ¿Tú sabes que la echaron por indiscreta? Por indiscreta, porque puso en Instagram que estaba en, no sé si en la isla de Mustique. O sea, ¿cómo pues la jefa del pero es MI6? Que las novelas, yo he leído una, pero bueno, dice, pero ¿cómo puedes hacer a esta tía que tiene unas ganas locas de contar cosas? Por eso escribe novelas. Si además lo que cuenta, por ejemplo, era un operativo antiislámico. Sí, oye, pero esta tía está loca, está poniendo en peligro a la gente. No me extraña que la echaran. Sí, pero andando en lo que dice Ayanta, verdad es que son pequeños espionajes que son menudos, ¿no? Para poder seguir adelante, para poder sobrevivir. Esas reinas que espían por la mirilla como sus maridos están con las amantes para saber cómo agradarlos o para enterarse de lo que se está cociendo, ¿no? Yo lo veo supervivencia. Desde el punto de vista cronológico, ¿no? Y entonces es un poco la historia del espionaje, pero con personajes femeninos. No porque yo quiera añadir un libro más a la agotadora lista de libros de mujeres, para mujeres, sobre mujeres, que ya estoy muy cansada de eso, sino porque tenía que acotar un poco el terreno, ¿no? Si hablaba de hombres y mujeres me iba a salir un tocho de 3.000 páginas, ¿no? Entonces lo hago a través de mujeres y empiezo en la Biblia, porque la primera misión de espionaje que está documentada viene en la Biblia, y es cuando Moisés manda a unos espías a que averigüen cómo es la tierra prometida. Entonces se le ocurre mandar 12 espías, 12, uno por cada una de las tribus de Israel. Cada uno cuenta una película distinta, con lo cual no se entera de nada. Así que Yahvé se pone muy enfadado, tenía la paciencia muy corta en aquella época, y los condena a vagar otros 40 años por el desierto. Buscando la tierra prometida. Buscando la tierra prometida. Y al cabo de ese tiempo, cuando ya Moisés se ha muerto y llega Josué, decide mandar otra vez, en este caso, 2 espías a Jericó. Y entonces ahí es donde interviene Rahab. Te diré que ahí tuvo un problema, Federico, porque en la Biblia hay muchas mujeres espías, como tú has citado a Judith, está también Dalila, ¿no? Es una espía, yo qué sé, Jezabel, es que hay unas cuantas, pero la primera misión que está documentada y que es exitosa es la de Rahab,
que es una prostituta de Jericó que ayuda a que entren, nada menos que el pueblo elegido entre en la tierra prometida, ¿no? Entonces, elegido, pero fíjate lo que tenía que hacer para entrar, ¿eh? Al final es que todo es así. Ahí se tenían que espabilar. Claro. Es que yo pongo en el libro una frase que me dijo yo hablé con 2 espías en activo, ¿no? Y una de ellas me dijo una frase que me pareció muy buena. Ella dice, la realidad no es el teatro que vemos, sino la tramoya que está detrás y nosotros nos movemos en la sombra. Y entonces, en realidad, la historia, lo que nosotros vemos, es solo la consecuencia de todos esos movimientos misteriosos que ha habido por detrás, y los espías han sido fundamentales. Pero ¿y tú no crees que también está por saber lo que nadie sabe? Es decir, que el espía, la gente que está en los servicios, sí, y aunque sea el malo, sabe cosas que los otros no saben. Y además no lo pueden contar, pero lo saben. Y eso debe de ser un placer. Que es lo contrario de estar aquí contándolo en la radio. No poder contarlo me parece una tortura, realmente. Sí, pero saberlo, sabiendo que los demás no lo saben, es algo que sin duda produce un enorme placer. La gente se juega la vida por eso. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Ayanta, que la gente quiere contar. Es que si no es como si no supieras. Es que si no, como si no supieras. Te voy a contar una anécdota, esta te va a divertir mucho, porque no está en el libro, pero es, de repente... había una ermita o no sé cuánto, y entonces tiran abajo la ermita, un poco como lo que contabas del hotel ¿no? Sí. Y entonces aparece en uno de los travesaños un papelito enrollado, así chiquitito, entonces lo empiezan a leer y son las memorias de un abad, en la que cuenta toda su vida sexual con todos los novicios y no sé cuánto. El pobre no se resignaba a que eso no pasara. Sí. Y entonces lo metió ahí, al cabo de 50, 60 años o 1000 o lo que fuera, se enteraron. Pero claro, tú tienes que contar. O sea, tus aventuras al final, si no las cuentas, hecho, casi como si no existen. En la película, por ejemplo, Another Country, que cuentan lo que es la vida, todos ya borrachos, alcoholizados, los que quedan de Cambridge, los que no han muerto, se han suicidado y tal, que claro, dicen que bien vive Anthony Blunt en Londres comprando cuadros para la reina, que es un momento de venganza. Yo soy thatcheriano solo por eso. El día en que Thatcher se levanta y dice, aquí el último espía, el gran traidor, que hacía que matara a mucha gente, ha sido Anthony Blunt, Sir Anthony Blunt, el que compra los cuadros de la reina. Se lo habían prohibido, se lo habían impedido, le habían impetrado en Buckingham que no lo contara. Pero la tía no lo echaba, porque era un gran experto, sobre todo yo recuerdo un libro de él sobre Miguel Ángel y Bernini, un era un especialista brillantísimo en todo el Renacimiento, que es lo más caro que hay en pintura. Claro, como era un más tacaña, más agarrada, si tenía un teléfono de baquelita, o sea, tremendo. Pero ese momento, yo creo que ningún país como Inglaterra ha llegado a ese nivel, la élite absoluta. Cada uno de ellos podía haber sido primer ministro perfectamente. Es verdad. Lo que pasa es que como ellos, por ejemplo, a Philby lo descubren y sabían perfectamente que era espía, pero claro, no podían reconocer que les había engañado durante años y años y años. Sí. Y entonces le permite que se vaya a la Unión Soviética. Para taparlo, pero había más. Claro, bueno, y luego estaba, ¿cómo se llama? El otro que se murió. Bueno, es que hay tres acaban en la Unión Soviética. Sí. Y hay un libro terrible escrito por la mujer de Philby, en la que cuentan que, por supuesto, los soviéticos nunca se fiaron de Philby. O sea, una vez que ya había llegado ahí, lo maltrataron todo lo que pudieron, lo tenían... Nada, se alcoholizaban todos. Y así podríamos seguir, ¿eh? Podríamos hablar de la mañana, pero nos hemos quedado sin tiempo porque son casi las 12 de la mañana. Licencia para espiar, de Carmen Posadas, está en librerías, en la editorial Espasa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros.